A ti por estar con nosotros. Saber para servir. Decía alguien a quienes ustedes saben quiero mucho, el gran emperador de Roma, Marco Aurelio, emperador filósofo, que estuvo en el poder del gran imperio desde el año 161 al año 181. Él nos dice en su obra y nos recomienda lo siguiente: sé igual al promontorio, donde sin cesar se quiebran las olas. Él permanece invencible y a su alrededor se adormece la fuerza estrepitosa del agua. Ese promontorio, como seguramente tú y yo los hemos visto si en algún momento hemos estado cerca del mar, esas enormes rocas donde las olas revientan una y otra vez, agua que lentamente los va horadando, a veces dándoles unas formaciones verdaderamente hermosas, mucho más bellas que si el agua nunca les hubiera tocado. Son ciertamente invencibles, mas como veremos, no son invulnerables, se han dejado tocar por ese vaivén del agua. Pero si el buen emperador filósofo nos recomienda ser como esa roca, como ese promontorio, lo que en el fondo nos dice es llegar a tener esa capacidad de ser invencibles, a pesar de ese golpeteo. Pero la pregunta es ¿cómo permanecer invencibles cuando sentimos que la vida nos golpea? Cuando sentimos que ese golpeteo va mermando toda nuestra fuerza y va diluyendo todas nuestras ilusiones. Pues bien, queridos amigos, hoy yo vengo a proponerte una experiencia. Y si esta experiencia llega a ti, coincidiendo tal vez con una situación que te hace sentir que vives precisamente inmerso en ese estrepitoso oleaje que llamamos adversidad, pues este es el mejor momento para poder descubrir tu potencial. Por otra parte, si en estos momentos de tu vida parece que navegas por mares muy serenos, este también es el mejor momento para prepararte y saber cómo enfrentar mejor las tormentas cuando de nuevo se presenten. Porque si hay algo seguro y cierto en tu vida y en la mía, es que ese golpeteo del agua siempre llega. Aunque a veces parezca que la marea ha permanecido sumamente baja por mucho tiempo, nunca falta el momento en que vuelve a subir y las olas vuelven a golpear. Ser invencibles, como nos sugiere Marco Aurelio, el emperador de Roma, se nos antoja a ti y a mí seguramente como algo imposible y tal vez, ¿por qué no decirlo?, hasta indeseable. Yo creo que esto se debe fundamentalmente a que hemos confundido los términos. La vida, queridos amigos, es un constante proceso de cambio. Ser invencibles no significa ser rígidos, inamovibles o incapaces de sentir. Eso ni por mi más loca cabeza podría ocurrírseme. La incapacidad de sentir nos dejaría como muertos. Por esto es que, para ser realmente invencibles, requerimos de la fortaleza interior. Y desde esa fortaleza interior poder salir adelante. Para ello, no se requiere resultar vencedores, ni tampoco se necesita simplemente ser tenaces. Para salir adelante en medio de nuestras tormentas, el dolor y la adversidad, necesitamos también ser flexibles y tener visión para poder reconocer cuándo ha llegado el momento de, como dicen los marineros, soltar amarras y zarpar hacia un nuevo rumbo. Y llegar a tomar una decisión como esa y darnos cuenta que es el momento de dejar ir y emprender un nuevo camino,
necesitamos fortaleza. Así que hoy hemos titulado a nuestro programa Fortaleza ante la adversidad. Un programa en el que me tomo la libertad, como ya te habrás dado cuenta, de autoinvitarme. Fortaleza es lo que en realidad necesitamos para poder transitar por lo adverso. Una vida plena y satisfactoria no depende de la ausencia de experiencias dolorosas o adversas. En realidad depende de cómo respondemos tú y yo ante ese tipo de situaciones y cómo somos capaces de lograr crecer a través de esas mismas experiencias, de cómo aprendemos a ser mejores a través de nuestros peores momentos. Porque tal vez tú y yo, en este día, podemos mirar un poco hacia atrás y darnos cuenta que esos momentos de tormenta que hemos vivido constituyeron los pilares de la fortaleza que hoy tenemos. La fortaleza es una gran virtud, pero es una virtud que, vista desde el punto de vista psicológico, requiere de una serie de cualidades en el individuo. La fortaleza, hoy en psicología, en psiquiatría, se le conoce con el término de resiliencia. Es un término muy llevado y muy traído. Yo, con toda modestia, te confieso que aproximadamente en el año 2006, cuando se publicó uno de mis primeros libros, Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad, editado en España, la misma editorial, cuya sede está en la ciudad de Barcelona, me comentaba respecto al título: es que esa palabra nadie la conoce. Y yo, que soy la persona que le asigna el título a mis libros, no me gusta que una editorial le ponga el título que ellos quieren, sino el título que yo siento debe tener la obra, les comenté: pues tal vez no la conozcan mucho hoy, 2006, pero muy pronto será una palabra bastante cotidiana. Y creo que tú y yo hemos sido testigos, desde aquellos años en que yo hablaba ya del tema, de cómo ha ido creciendo el interés y cómo hoy hasta comentaristas de deportes usan el término de resiliencia. Pero, ¿qué es la resiliencia? Empecemos por definirla. En el siglo XIX, la física, que avanzaba a pasos gigantescos por la revolución industrial, fue quien primero utilizó esta palabra para referirse a la capacidad que tiene un material de poder ser sometido a una fuerte presión y en el momento en que se le libera de esa presión, puede retomar su forma original. Esto sucede con algo tan sencillo como el cojín mullido del sillón donde tú acostumbras sentarte. Ciertamente que durante el tiempo que estás sentado o sentada allí, pues la presión de tu cuerpo, el peso de tu cuerpo, la forma de esa parte del cuerpo que muchas veces no nos gusta nombrar, está presionando sobre el material, pero te habrás dado cuenta que en el momento en que te pones de pie, poco a poco, en segundos, el cojín vuelve a retomar su forma original. Es un material resiliente. Pero cuando este término empezó a utilizarse para referirse a una capacidad humana, por ahí de la década de los 80s, es obvio que su sentido se transformó. ¿Qué significa resiliencia para ti, para mí, como seres humanos? Resiliencia es la capacidad de poder sobreponernos a una adversidad, aprender de ella y crecer como personas, convirtiéndonos en mejores personas. Por lo tanto, somos mucho más que un simple cojín, que cuando es liberado de la presión, empieza a retomar su forma original. Nosotros, por así decirlo, nos convertimos en una persona mejor de la que éramos antes. No podemos negar, ni tú ni yo, porque seguramente hemos vivido la experiencia, de que los momentos de grandes turbulencias y adversidad y dolor nos han ido fortaleciendo a lo largo de la vida, convirtiéndonos, si hemos sido capaces de responder ante esa adversidad con resiliencia, nos hemos convertido en mejores personas.
Pero tenemos en realidad, dentro de nosotros mismos, la capacidad para sobreponernos y crecer, a pesar de los embates y de la indiferencia de una vida cada vez más impersonal, más apresurada, más superficial, más ansiosa, más triste. Bueno, pues durante décadas hemos estudiado eso que se llama respuesta de supervivencia, eso que nos ha ayudado a ti y a mí a correr o luchar, y así a salvar la vida ante acontecimientos que son, o por lo menos nos parecen, peligrosos. La excesiva demanda de adaptación que la vida moderna nos exige, pues ha convertido ese mecanismo en uno de nuestros mayores enemigos, el estrés. Y el estrés es hoy considerado como uno de los factores de mayor incidencia en el desarrollo de todo tipo de problemas de salud, tanto físicos como psicoemocionales. Curiosamente, hasta tiempos muy recientes, y de manera, diría yo, a veces no muy reconocida por los ortodoxos, a veces no se ha querido aceptar esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder responder de manera equilibrada a pesar de las acometidas, de ese golpeteo de las circunstancias. Por eso yo me he permitido llamar a esa capacidad que sí tenemos la respuesta general de fortaleza. Así como hay una respuesta general de adaptación, que es el nombre oficial del estrés, ese correr o luchar, pues creo que también hay una respuesta general de fortaleza, que a pesar del incesante embate de ese oleaje, nos permite manejar nuestro estrés de forma creativa, ser coherentes, poder fluir, tener control interno y renovar la alegría y la esperanza, algo que tanta falta nos hace. La ansiedad y la tristeza de tantos han invadido cada vez más nuestros espacios. La ansiedad y la tristeza se han adueñado del hogar, del trabajo, inclusive en ocasiones hasta de nuestras reuniones sociales. Afortunadamente, su mismo clamor pues ha ido desencadenando una especie de despertar que nos exige una nueva perspectiva y un nuevo curso para nuestra ciencia y sobre todo para nuestro viajar por la vida. Yo creo, y lo he podido comprobar, que los seres humanos somos capaces de trascender las carencias de nuestra condición cuando nos damos cuenta de que una vida plena depende mucho menos de la fortuna y las oportunidades que de nuestro esfuerzo por aprovechar esas oportunidades, de nuestra aceptación de los retos, más que de la resignación a los problemas. Nuestra vida y nuestra plenitud depende mucho más de nuestra habilidad de transformar en ganancia lo que aparenta ser solo pérdida. Sin lugar a dudas, existen circunstancias donde la luz solo puede brillar cuando se ha transitado por la oscuridad. Por lo tanto, queridos amigos, contemplar a la adversidad como una oportunidad de crecimiento es imprescindible. Pero para esto requerimos de una disposición interna que desde el punto de vista psicológico está avalada, fundamentada, fortalecida a través de ciertas cualidades. El estudio de la resiliencia viene desde la década de los 70s para poder observar qué pasa cuando durante nuestra infancia y adolescencia padecemos una serie de infortunios, hogares disfuncionales, violencia, adicciones, limitaciones socioeconómicas muy fuertes. Y en ese estudio, llevado a cabo durante más de 20, 30 años, se logró
científicamente llegar a la realización de qué es lo que hace posible en ciertas personas trascender esas experiencias y salir adelante, para no quedar atrapados en un círculo vicioso que simplemente repite patrones, sino en una fortaleza interna que les ha permitido, a pesar de esos grandes infortunios vividos a tempranas edades, les ha permitido salir adelante y convertirse no solamente en personas de bien, sino personas exitosas con una familia bien establecida y llena de armonía. La psiquiatría nos ha demostrado cuáles son precisamente esas características que afortunadamente todos podemos llegar a desarrollar. Y la primerísima de ellas, por supuesto, es la comunicación. Saber comunicarnos, saber expresar tanto nuestros límites como nuestro potencial. Saber expresar nuestra tristeza y no tragarnos las emociones o reprimirlas, cosa que nunca nos capacita para superarlas. La autoestima, saber valorarnos como personas. No son los títulos, ni el modelo de coche que manejamos, ni la casa en que vivimos, lo que determina quiénes somos, sino nuestra enorme capacidad de aceptarnos, respetarnos y confiar en nuestra propia capacidad interna para resolver problemas. La inteligencia, esta enorme capacidad que tú y yo tenemos para poder manejar el pensamiento adecuadamente. Saber perdonar, para dejar el pasado atrás y no seguir esclavizados a algo que ya no pertenece al presente. El sentido del humor, que nos permite muchas veces trascender la agonía de la experiencia dolorosa. Un sentido de humor que nunca hemos de perder. La madurez, la capacidad de aprender de la experiencia, porque la madurez no viene simplemente por cumplir años o por haber tenido muchas experiencias en la vida. Hay gente que a su tardía edad parece que nunca aprendió, así como hay gente joven que de sus experiencias ha aprendido. Madurez. Optimismo, para comprender lo que verdaderamente significa un pensamiento orientado hacia lo positivo. Y ni qué decir de la espiritualidad. Se constituye como el eje rector de la resiliencia en los seres humanos, tal vez porque en esa espiritualidad están los verdaderos y más profundos valores que nos dan la virtud de la fortaleza. Resiliencia y calidad de vida. Todos, queridos amigos, vamos a pasar por momentos de gran turbulencia en la vida. De la manera en que nosotros manejemos esa adversidad, nuestra calidad de vida se fortalece o se deteriora. Nos decía el gran pensador, filósofo siglo XX, Martin Buber, toda adversidad y todo dolor prepara nuestra alma para tener visión. Todos los seres humanos crecemos en términos cronológicos, porque vamos cumpliendo años. Pero no siempre sabemos crecer en términos de madurez y sabiduría. Cuando tú sientes que la vida como que se te derrumba, cuando de golpe llega a tus puertas el dolor, la adversidad, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo respondes ante esas realidades? Hay quienes se consideran víctimas y de inmediato señalan a otros como culpables de su desgracia. Hay otras personas que se aíslan y en medio de su soledad se sienten como indefensos y abrumados. Y otros más se enojan y lastiman a quienes les rodean. Casi se convierten en verdugos. Sin embargo, también hay personas que a pesar del dolor, el enojo o las lágrimas, buscan dentro de sí mismas y encuentran opciones para manejar la adversidad, logrando que las cosas no solo se superen, sino que mejoren. Esas son las personas resilientes.
Es decir, personas con una extraordinaria capacidad para poder sobrevivir a las crisis y a las dificultades extremas. Son personas que logran un equilibrio emocional y no solo se recuperan, sino que también crecen espiritualmente al adquirir fortaleza a través de ese reto. Además, esas personas hacen que la adversidad se convierta en oportunidad y la experiencia en un aprendizaje, logrando así un mayor nivel de madurez, de sabiduría. Cuando tú y yo somos capaces de hacer eso, sabemos crecer como personas. Y esta es la invitación que yo te hago. Descubrir en ti mismo el enorme potencial que hay para saber crecer, para poder salir adelante, para poder enfrentar, como el promontorio, el oleaje inevitable, el golpeteo del agua, la vida, que ciertamente a ti y a mí en muchas ocasiones nos golpea, pero que sin ser invulnerables, porque eso ningún ser humano puede serlo, la experiencia siempre de alguna manera nos afecta, sí podemos ser invencibles para salir adelante y ser un promontorio, una roca, no solamente que ha resistido el embate del agua, sino que se ha embellecido a través de ella. Y bueno, quisiera enfocarme un poco en esas características de la resiliencia. He mencionado ya, por supuesto, la mayoría de ellas. Saber comunicarnos, lo cual implica saber expresar cuando sentimos enojo, cuando sentimos tristeza, pero de una manera, por supuesto, adecuada. Esa incapacidad a veces de poder comunicarnos con los demás supuestamente nos hace duros, rígidos, y eso no es resiliencia. Porque ya decíamos que una cosa es ser invencible y algo muy distinto es ser invulnerable. Invencible significa que a pesar del dolor y la adversidad, te puedes mantener en pie y seguir adelante. Ser imperturbable, ser una persona invulnerable, sería como, pues, ni siquiera una roca, que como hemos visto por el embate de las olas se va horadando y va cambiando su forma. Por lo tanto, la comunicación constituye una forma de fluir en nuestros sentimientos que nos permite avanzar en el camino de lo adverso para superarlo. La autoestima, que como ya había yo mencionado, tiene que ver con esa capacidad de aceptarnos, lo cual no significa resignarnos. Yo puedo aceptar que me sobran unos kilos de peso y solo esa aceptación me va a conducir a hacer un régimen o una dieta. Resignarme es como, pues ni modo, así soy, ¿qué quieres que haga? Entonces la aceptación es algo diferente a la resignación. Si no podemos aceptarnos, ese autorrechazo constituye una terrible debilidad ante los momentos de dolor. Confiar en mi capacidad para resolver mis problemas. Tal vez no pueda yo resolver los problemas del mundo, ciertamente, pero sí los míos. Y esa autoestima sana nos da un buen ingrediente para la fortaleza. La autonomía, algo que no había yo mencionado, y que significa esa capacidad de ser libres. Pero la libertad, queridos amigos, conlleva ciertas características propias. Tengo que ser libre para poder vislumbrar mejores alternativas para mi futuro. Tengo que ser libre para poder asumir las cosas y no simplemente pasárselas a otros. Tengo que ser libre para darle sentido a mi vida. Autonomía verdadera es la tercera característica de la resiliencia, mi toma de decisiones en función de mi vida. La cuarta es la responsabilidad, habilidad para responder.
La responsabilidad nos fortalece a todos. A pesar de que en ocasiones las cosas no salgan como nosotros hubiéramos previsto, saber que hemos cumplido cabalmente, responsablemente, nos da una seguridad interna y por eso es un factor de resiliencia. La inteligencia, que como ya había mencionado, no consiste en tener 5 doctorados, sino en tener esa capacidad para poder valorar las cosas en su justa dimensión, saber que ningún problema es para siempre, saber que ningún problema en un área de vida tiene por qué contaminar las demás áreas, saber reconocer que aunque hayamos fallado en algo, la culpabilidad no tiene por qué estar presente. Esta inteligencia para saber discernir es indispensable. Estas, podríamos decir, son las características formativas de la resiliencia, las que van formando su cimiento. Pero las características interiorizadas, que surgen desde adentro, la primera de ellas es el sentido del humor. Es indispensable para poder transitar por los momentos menos fáciles de la vida. Como decían por ahí, y yo lo reitero en muchas ocasiones, la vida es demasiado importante para que te la tomes demasiado en serio. Porque si a lo importante le añades esa seriedad mortuoria, nadie es capaz de aguantar esa losa encima. El sentido del humor nos dinamiza y nos hace vislumbrar alternativas. Saber perdonar, queridísimos amigos. Muchos de nosotros nos vamos fragilizando porque no hemos sabido dejar el pasado atrás. Y en función de las experiencias que hemos tenido, nos vamos sintiendo cada vez más vencibles, más débiles. Saber perdonar es lo que te libera del pasado para vivir en tu presente y vislumbrar tu futuro. Un tema del cual hemos hablado en muchas ocasiones en el programa. La madurez tan necesaria que, como ya hemos dicho, no depende de la edad, ni depende de simplemente haber tenido experiencias, sino de nuestra capacidad de haber aprendido de lo que hemos transitado, y de ahí tener mayor fortaleza, madurez. El apoyo social. Todos nos necesitamos unos a otros. Y el vivir aislado es un fuerte enemigo para nuestra fortaleza. Todos necesitamos tener una persona a quien podemos llamar a las 3 de la madrugada. Y si tú consideras que no tienes a nadie a quien llamar a esa hora para poder pedirle ayuda en un momento de verdadera necesidad, pues tienes que ir formando esa red de vínculos indispensable para la vida. La familia es algo con lo que venimos, pero los amigos los hacemos nosotros. Conozco cantidad de personas que dicen: de mi familia es de quien menos puedo depender. Pero de ti depende formar una red de vínculos que te hagan tener una especie de familia a través de los amigos. Ese apoyo social es indispensable. El optimismo. Esa capacidad de poder optimar nuestros recursos, de poder contar nuestras bendiciones, de poder aprovechar lo que sí tenemos en vez de simplemente quejarnos de lo que no tenemos, de poder comprender que en esta vida todo pasa, nada es permanente y que esa tormenta que hoy vivimos también pasará. Esta enorme capacidad de vislumbrar alternativas. Y por último, la espiritualidad. Y cuando hablamos de ella y nos preguntamos en qué consiste, pues como en ocasiones lo hemos dicho aquí y lo reitero, es esa capacidad de poder realmente vivir los valores. La meditación u oración, algo que es indispensable para una vida interior plena, para una espiritualidad auténtica. La ética, el saber respetar los valores éticos y verdaderamente vivirlos. La sabiduría, esta capacidad que tú y yo debemos tener, que va más allá del conocimiento, porque lo que nos informa es el conocimiento,
Pero lo que nos transforma es la sabiduría. El desapego, saber dejar ir. Esto que en todas las tradiciones religiosas y en todas las filosofías aparece mencionado. Saber desprendernos a tiempo. Saber desprendernos siempre. La esperanza que nos vislumbra alternativas. El amor que da un verdadero sentido a nuestro diario vivir. Y la fe que nos mantiene siempre con esa capacidad de ser invencibles ante el fuerte embate. La resiliencia, queridos amigos, es una fortaleza interna que debemos saber cultivar. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te